responsabilidad principal es brindar estabilidad a la moneda nacional, es decir, el rublo ruso. Este tiene el derecho exclusivo de emitir billetes y monedas de rublo y su principal sede se localiza en Moscú y según la ley rusa, la mitad de los beneficios del Banco Central pertenecen al presupuesto federal. El sistema bancario ruso se encuentra estructurado por dos niveles. El primer nivel, que es el Banco Central, que viene siendo un mega regulador financiero desde 2013, que supervisa los grupos financieros. Esto incluyen a los que no pertenecen al sector bancario. Es decir, que no solo controla el sistema bancario del país, sino de todo el sector financiero en su conjunto. En cuanto a sus funciones generales, tanto generales como de supervisión, ellos hacen la emisión del rublo ruso, así como el ajuste de su tasa en relación a otras monedas, la creación y mayor mantenimiento del control sobre el sistema nacional que realiza liquidaciones y pagos, controla la inflación del país, desarrolla un plan para crisis económicas tanto reales como para en un futuro y elaboran un presupuesto para la compra de oro y reservas de divisas en su implementación directa. El segundo sistema, que es las organizaciones financieras y crediticias, que tienen el derecho exclusivo a emitir y revocar licencias para actividades bancarias. Es decir, que los bancos comerciales y nacionales y extranjeros. Pero los bancos, ellos se sistematizan de acuerdo con ciertos parámetros que vienen siendo la emisión de tarjetas bancarias, ya sean de débito, de crédito, virtuales o plásticas. Préstamos, pues es decir que ellos hacen emisión de préstamos a intereses individuos y a empresas del sector real de la economía. La operación es de divisas, mantenimientos de cuentas bancarias, ellos contabilizan estas cuentas y las van compensando. Operaciones con metales preciosos, acciones, bonos, futuros y otros instrumentos financieros. Es decir, ellos usan esto de fondo de depositantes con pagos posteriores a clientes, transferencias de dinero y transferencias entre cuentas, cobro de efectivo, liquidación de efectivo y suministro de cajas registradoras en línea, y también proporcionan servicios bancarios adicionales, como por ejemplo una caja de seguridad o servicio de garantía para transacciones. En cuanto a las organizaciones de crédito no bancarias, ellas incluyen casas de empleo, organizaciones de microfianzas, uniones de crédito sobre bases de acciones y cooperativas de crédito, y todo eso se refieren a las organizaciones de crédito no bancarias, aunque según la clasificación ellas pueden clasificar como subtipos de organizaciones de crédito no bancarias. Bueno, para cerrar completamente el tema anterior tocado por mi compañera, podemos decir también que el sistema bancarizado de Rusia ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Se puede notar su actualización y esta es bastante continua. Se ha fundamentado como un sistema mucho más moderno y rápido, sobre todo en crecimiento y desarrollo de su programa. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el sistema bancario privado de Rusia. Bueno, este sistema se ha establecido como uno de los más estables en el mundo, ya que fue establecido mayormente para personas independientes o grupos empresariales. Este sistema fue creado en 1998 y consta decir que fue con un capital bastante escaso, ya que para la época en que se creó el país estaba pasando por una crisis económica bastante fuerte. También podemos decir que sus principales beneficios derivan en los servicios realizados con las transacciones de divisas y las operaciones comerciales a corto plazo. ¿Por qué se utiliza este método? Bueno, básicamente esto es una estrategia que quiso implementar Rusia, ya que al acortar el periodo del vencimiento de los préstamos que se generan, pueden tener mucho más control del proceso que se realiza con este. Cabe resaltar que únicamente conceden los préstamos a áreas de actividad económica que son seguras y que están completamente verificadas,
que generan algún ingreso económico a corto plazo, porque esta es su estrategia principal para mantener una buena economía y un buen régimen de banco. Bueno, en estos bancos se manejan diversos volúmenes de capital. Pueden ser muy pequeños o muy altos. Para esto no hay un tope en específico. Esto se puede decir también que están destinados a traer ganancias en actividades relacionadas siempre con el Banco Central. Las actividades que se realicen en todos los ámbitos, pueden ser tanto en entidades públicas como en entidades privadas, siempre van a estar relacionadas con el Banco Central, ya que este es el que genera todas las inversiones y todas las cláusulas que se necesitan para generar alguna actividad económica en el país. Bueno, en Rusia el sistema de banco privado se basa mayormente en el mercado externo de finanzas y se devuelven de manera eficaz en el sector económico a través de las inversiones. Esto es un gran potencial en los bancos privados en Rusia, ya que estos suelen invertir mucho tanto en las actividades económicas del país como en diferentes entidades financieras que no necesariamente son los mismos bancos. Bueno, este sistema privatizado es preferido por muchísimas personas, ya que esto no impone relaciones sobre la apertura de cuentas corporativas o personales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de que queramos abrir alguna cuenta bancaria para invertir nuestros ingresos en ella, no se nos va a generar ningún tipo de problema al realizarla, ya que la información que se nos pide y los requisitos son demasiado mínimos y muy sencillos de seguir. También es un muy buen paso para diferentes personas, ya que estas cuentas se pueden realizar tanto para residentes del país como para los extranjeros. Podemos decir también que el sistema bancarizado privado ofrece demasiados beneficios, tales como lo son: primero, no hay impuestos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente podemos decir que en el momento en que por ejemplo, estamos en Colombia y queremos enviar dinero a nuestra cuenta bancaria en Rusia, no se nos va a generar ningún tipo de cobro o interés. Segundo, cuenta con un proceso de apertura de cuenta simple. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que nosotros como extranjeros queramos abrir alguna cuenta bancaria en ese país, se nos va a generar un tipo de ayuda para poder abrirla y que sea un proceso bastante sencillo, que sea súper simple y conciso. Tercero, tiene un bajo costo de mantenimiento de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente se va a cobrar el proceso de mantener la cuenta abierta en ese país y va a ser un costo demasiado mínimo. Bueno, para concluir este tema, podemos decir que el sistema bancarizado privado de Rusia se enfoca principalmente en las necesidades del cliente, pero este siempre va a ser preferido por entes empresariales, porque se prefieren las empresas este tipo de bancos, porque estratégicamente son a quienes se les ofrecen los servicios de gestión de cartera, son mucho más fácil la cuestión de inversiones, no necesita tanto papeleo como en las entidades públicas y ofrecen un servicio mucho más conciso y estable para las entidades empresariales. No por nada podemos decir que el sistema bancario de Rusia es uno de los más estables del mundo. Comenzando con esto, Rusia cuenta con una de las mayores bolsas de valores universales pues en la Federación Rusa y en Europa Oriental. Esta se llama MISEX, la cual abrió en el año 1992 después de haber cerrado la bolsa de valores San Petersburgo. Esta es la principal bolsa de valores de Rusia, consistiendo en acciones y bonos de alrededor de 600 empresas de Rusia. También consta de cerca de 550 organizaciones participantes y miembros. En el 2006 esta aumentó el volumen de transacciones
y llegó a 20,32 billones de rublos, o sea, 754,9 millones de dólares, lo que representa más del 90% del volumen de negocios total de las bolsas de valores en el mercado de valores de Rusia. Por esto se identifica tanto y se destaca tanto en este país, esta bolsa de valores en específico. Las mayores empresas por capitalización del mercado son Gazprom, Rosneft y Lukoil. Los índices que se manejan en Rusia son 5, los cuales son MOEX, que es el mismo MISEX, sino que este cambió y ahora se llama de esta manera, o sea, MOEX Rusia Index. También cuenta con el índice MOEX 10, MOEX Blue Chips, RTSI y Russian VIX. Esta bolsa de valores maneja la divisa rublo, el cual ha sido una moneda que ha tenido cierto tiempo en el país, ya que esta pasó por la Unión Soviética y el Imperio Ruso, también entre otros estados. Un rublo ruso es igual a 49,61 pesos colombianos, o sea que no, o sea, es una moneda que tiene un precio bastante pues acorde, que no es una divisa que se suela identificar o comercializar mucho en el mercado de divisas pues en el mundo, pero no tiene nada de que pues no tiene nada que otro tipo de moneda no tenga, ya que su precio es muy acorde para un país como este. El mercado de divisas ha demostrado una gran estabilidad frente a los últimos años, ya que al verse afectado por las grandes sanciones que arrojó Estados Unidos frente a algunas empresas de este país, esta se pudo mantener y tener una estabilidad en el mercado que ha hecho que muchos la hayan identificado y tomado como ejemplo en el mercado bursátil. También cabe recalcar que últimamente el volumen total de operaciones en la bolsa de Moscú aumentó en un 48,8% a comienzos de la pandemia y alcanzó a los 98,8 billones de rublos, o sea 1,3 billones de dólares, lo cual es un récord histórico. Y en el mercado de valores el indicador también se duplicó en marzo y ascendió a 5,2 billones de rublos, o sea 69 millones de dólares. Por esto se puede concluir que el mercado bursátil de Rusia siempre se ha pues identificado por ser un mercado con mucha volatilidad, con muchos accionistas y corredores de bolsa, al igual que con gran cantidad de inversionistas, que hace que esta sea una bolsa que se destaque en el mundo. La economía de Rusia se ha caracterizado desde varias décadas por tener un híbrido entre un capitalismo de amigos y un capitalismo de Estado. Es decir, que son un modelo nacional donde las empresas estatales son muy importantes para la economía nacional. Cuando Vladimir Putin asumió el poder en 1999, existía un profundo resentimiento hacia los nuevos ricos. Esto lo supo aprovechar muy bien, puesto que se tornaba un ambiente propicio para un rápido aumento de la propiedad gubernamental en varios sectores. El gobierno ruso empezó a tomar el control de aquellas empresas privatizadas en sectores estratégicos como el sector del petróleo y como también en el sector de la aviación, la construcción, la maquinaria y las finanzas. Un estudio nos revela que el PIB ruso creció un 3,8%
en los últimos 21 años. Si lo comparamos con las 10 economías más grandes del mundo, vemos que está a un nivel considerable. Pero pues para nadie es un secreto que Rusia es altamente dependiente de aquellos recursos naturales como lo son el del petróleo y el del gas natural. También sabemos que Rusia es una potencia energética que se dice que posee más del 30% de los recursos naturales del mundo. Rusia está caracterizada por ser un país en el cual en los últimos lugares de la tasa de corrupción a nivel mundial. Además, en este país no es nada extraño que las empresas estatales pues sean controladas y también sean dirigidas por un selecto grupo de funcionarios que trabajan prácticamente como representantes del presidente. Estos ejecutivos de las grandes empresas estatales disfrutan de largos periodos en sus puestos, sin importar su desempeño, a cambio de obtener salarios altos y obtener lealtad. Y por otro lado, esta abundancia de recursos naturales logra incentivar a una economía poco diversificada. La producción de bienes como el petróleo, el gas natural o el carbón se caracterizan por tener procesos de producción aislados del resto de la economía y no generan encadenamientos en otras industrias. Entonces, como los gobiernos perciben que pueden tener crecimiento económico relativamente fácil por la explotación de estos recursos, no se encuentran y no ven la necesidad de fomentar otras industrias. En resumen, el objetivo de Putin es fomentar relaciones más estrechas con China y Japón y en general reorientar Rusia hacia el continente asiático. Bueno, y haciendo una introducción en cuanto a la economía, el régimen cambiario y el régimen de inversión de Rusia, la economía rusa es una economía en general mixta del mercado de ingresos medio altos, cuyas características actuales pues, suelen provenir de una gran medida, ser en gran parte de las grandes reformas que hubo pues, anteriormente en la década de 1990. En ese entonces fue cuando se privatizó la mayor parte de la industria y la agricultura rusa, aunque el Estado mantiene la propiedad en áreas estratégicas de la economía, especialmente en ciertos sectores relacionados con defensa y energía. Actualmente, en el año vigente, el año 2021, Rusia es catalogada como la quinta mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, exactamente al nivel de Alemania. Para entender un poco lo que acabo de decir, la paridad del poder adquisitivo es un indicador económico que nos sirve principalmente para comparar el nivel de vida entre distintos países, más que todo teniendo en cuenta lo que sería el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto per cápita, en términos del coste de vida de cada país. Con el fin de que Rusia pueda mantener su posición entre uno de los países con la mejor economía del mundo, en los últimos años ha estado implementando una búsqueda de nuevos socios comerciales en Asia, en este caso específicamente en China, como respuesta en parte a las tensiones geopolíticas que lo que hacen es deteriorar el transcurso de su economía. Ahora, como país más grande del mundo, pues su grande espacio geográfico es determinante para su actividad económica, ya que algunas fuentes señalan que el país posee más del 30% de los recursos naturales del mundo, con un valor aproximado por el Banco Mundial de 75 billones de dólares, estando considerándolo como una superpotencia energética, dando a entender este último término como un país que puede alcanzar a suministrar grandes cantidades de recursos energéticos, como lo sería el petróleo, gas natural, carbón, entre otros tipos de elementos. Ahora, un factor muy importante es que Rusia depende de la venta de energía para impulsar una menor parte de su economía y crecimiento de los ingresos obtenidos. Esto al poseer una gran cantidad de petróleo, gas natural y metales preciosos que además representan la mayor parte de sus exportaciones, a tal punto en que en el 2019 el sector petrolero y gasístico lo que hizo fue aportar el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional, el 20% de los ingresos estatales y más del 30% de las exportaciones. Y ahora, por último, pero no menos importante, Rusia posee las mayores reservas probadas de gas natural
y es uno de los 3 principales productores y exportadores de petróleo del mundo. También posee un considerable volumen de reservas internacionales, una cierta disciplina fiscal, una de las deudas públicas más bajas del mundo y un considerable superávit de cuenta corriente, lo que quiere decir que supera en gran manera el promedio de las exportaciones de bienes y servicios junto con las transferencias recibidas, las importaciones de bienes y servicios y las transferencias entregadas. Oportunidades de negocio en Rusia. Hay demasiadas compañías extranjeras que revelan interés por el mercado de Rusia. Este interés se evidencia no solo por las altas tasas de crecimiento o por los numerosos recursos naturales. La Rusia actual atrae por sus posibilidades. Hoy en día, grandes bancos internacionales, redes comerciales, suministradores de maquinaria, compañías mineras, centros de ingeniería y organizaciones de investigación buscan el mercado ruso. La estabilidad económica de Rusia se debe al control que ha tenido sobre la producción, inversión y consumo a través de la economía. En el año 2000 los importadores comenzaron a incrementar y los exportadores a disminuir, y esto permitió la creación de tratados que se tradujeron en millones. Las oportunidades de negocio en Rusia dependen de las importaciones, igualmente el impacto en productos importantes a nivel mundial, como lo son el gas natural, metales, aceites o madera. Rusia es la segunda reserva de carbón más grande del mundo después de Estados Unidos. Además de esto, posee una gran riqueza en combustibles fósiles, reservas de metales, minerales, y es uno de los países con los bosques más grandes del mundo. Otro punto importante es que la caída del valor del trabajo en Rusia ha hecho que sea más beneficioso involucrarse en negocios que requieren gran cantidad de mano de obra. El secreto de los negocios rentables en Rusia está en la estabilidad de su economía y la importancia de ciertos productos. Este país siempre ha sido fuente de interés para los países occidentales por su buen desarrollo y abundancia en recursos naturales. Entre otras cosas, algo importante para Colombia es que el mercado ruso presenta grandes oportunidades para los productos colombianos, por ejemplo, en manufacturas, con productos como las artesanías, los muebles de guadua, prendas de vestir, los productos de cuidado personal, maquillajes a base de extractos o esencias naturales. Que son vitales y se demandan hace un tiempo. En la agroindustria, por ejemplo, somos fuertes en flores, y Rusia disfruta de las flores colombianas. También alimentos procesados, frutas no en volúmenes muy grandes, pero se está buscando más acercamiento al mercado de este país.